María en las persecuciones y la patrística. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante lo liberó más tarde. Esto se relata en Hechos 4 del 1 al 21. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Hechos, capítulo 5, del versículo 17 al 18. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos. Hechos 5 del 27 al 40. La razón más probable de la persecución fue, por parte de los judíos, la evidente herejía que representaba la doctrina cristiana desde un punto de vista de la doctrina tradicional judía, ya que, entre otras cosas, la idea de un Dios hombre chocaba de frente con su arraigado monoteísmo. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado. Las principales obligaciones de los líderes judíos eran recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil. Así, los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier tesis sediciosa, como las que defendían los cristianos. Esta oposición judía fue un potente motor para plantar en Roma la semilla del odio al incipiente cristianismo. Al principio, los romanos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano durante el siglo I, todo el siglo II y hasta el siglo IV, los cristianos fueron también perseguidos por autoridades del Imperio Romano. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que la decretaron: las de Nerón, la de Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. En el año 313, el cristianismo fue despenalizado por el emperador Constantino. Y en el año 380, el emperador Teodosio declaró que sería la única religión oficial o lícita del imperio. Medio siglo después, en el año 431, el concilio de Éfeso decretó que María podía ser honrada con el título de Theotokos, la que dio a luz a Dios. Desde entonces se multiplican los signos de devoción de los cristianos a la Virgen, ya que desde el inicio del cristianismo se constata la devoción por María. Ya en el siglo II, San Ireno de León la denominaba nuestra más eminente abogada, y su figura aparecía representada en las catacumbas de Priscila en Roma. También en el siglo II se decía de ella: y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Protoevangelio de Santiago. Ahora también hay que explicar la devoción a María por los primeros cristianos. El amor a María no es un invento tardío. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que aquellos primeros cristianos del siglo I perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 14. No podían vivir solos, necesitaban del apoyo y del amor maternal de María para no equivocarse en la fe. Y María le daba el ejemplo y acudía con ellos a la misa diaria. Dice el texto: diariamente acudían unánimes al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo.
y cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvados. Hechos capítulo 2, del versículo 46 al 47. Este amor que los apóstoles y aquellos primeros cristianos tenían a María como madre de Jesús y madre suya, se lo transmitieron a las generaciones sucesivas. A este respecto, debemos citar a los santos padres, que son los primeros escritores cristianos de los 8 primeros siglos. Ellos fueron santos y transmitieron la verdadera fe desde el principio, y la Iglesia, con su autoridad, aprobó su doctrina, citándolos continuamente como testigos privilegiados de la tradición cristiana primitiva. Ellos son, hasta ahora, como la memoria viva de la auténtica doctrina católica, tal como se vivía en los primeros siglos. Ellos nos transmitieron lo que siempre y en todas partes creían en esos tiempos, lo cual es fuente segura para saber cuál es la verdadera fe que Jesús enseñó. Ellos compusieron el credo, fijaron con claridad el canon de las Escrituras y precisaron la doctrina católica al luchar contra los herejes. Ellos son los garantes y testigos de la auténtica doctrina católica. Y por eso, en algunos concilios y papas incluso hoy, acuden a ellos para confirmar sus enseñanzas. Ya en el siglo I, San Ignacio de Antioquía, en sus escritos, habla de María como Madre Universal, recalcando su virginidad perpetua y su maternidad divina. También la veneración a María queda representada en las 4 imágenes de la Virgen con el niño en las catacumbas de Santa Priscila de Roma. Y también se ha descubierto la inscripción del Ave María en la iglesia sinagoga de Nazaret, construida sobre la casa de José y María. Ambas evidencias datan del siglo II. En el siglo IV ya se celebraba en Roma 4 procesiones en honor de María y se celebraba la fiesta de la purificación, además de la Anunciación. En Siria, desde el año 370 se celebraba la fiesta de la virginidad de María. En el siglo V se comenzó a celebrar la fiesta de su natividad. En el siglo VI la fiesta de la Asunción y en el siglo VII la fiesta de la Inmaculada Concepción. Todas estas son pruebas fehacientes de que la devoción a María no es algo que surgió espontáneamente ni por un capricho, sino que fue una consecución de celebraciones o de devociones que viene desde los primeros cristianos.